Muestreo sistemático en estadística. Definición, aplicaciones y ventajas. El muestreo sistemático es una técnica fundamental en la estadística utilizada para seleccionar una muestra representativa de una población de manera eficiente y estructurada. A diferencia del muestreo aleatorio simple, donde cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, el muestreo sistemático implica seleccionar elementos a intervalos fijos a partir de un punto de partida aleatorio. Proceso y aplicación del muestreo sistemático. Para aplicar el muestreo sistemático, se sigue un proceso paso a paso que comienza con la identificación y enumeración de todos los elementos de la población objetivo. Luego, se determina el tamaño de la muestra deseada y se calcula el intervalo de muestreo dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. El intervalo resultante indica cuántos elementos se seleccionará uno para formar parte de la muestra. Un aspecto crítico del muestreo sistemático es la elección aleatoria del primer elemento de la muestra inicial. Este paso asegura que el sesgo se minimice y que la muestra sea verdaderamente representativa de la población completa. Una vez seleccionado el primer elemento, los siguientes elementos se eligen a intervalos regulares hasta completar la muestra requerida. Ventajas del muestreo sistemático. Esta técnica presenta varias ventajas significativas. En primer lugar, es más fácil de implementar que otros métodos más complejos como el muestreo estratificado o el muestreo por conglomerados. Además, el muestreo sistemático es útil cuando la lista completa de la población está disponible y se puede acceder a ella de manera organizada. Otra ventaja clave es la eficiencia en términos de costo y tiempo. Al requerir menos recursos que otros métodos de muestreo más intensivos, el muestreo sistemático permite obtener resultados robustos sin una inversión excesiva de recursos. Consideraciones y limitaciones. A pesar de sus ventajas, el muestreo sistemático no está exento de limitaciones. Una de las preocupaciones principales es la posibilidad de que exista un patrón o ciclo en los datos que coincida con el intervalo de muestreo, lo que podría introducir sesgos no deseados en la muestra. Para mitigar este riesgo, es crucial que el intervalo de muestreo se elija cuidadosamente y que cualquier patrón identificado sea considerado en el análisis posterior. Además, el muestreo sistemático puede no ser apropiado cuando la lista de la población no está completamente aleatorizada o cuando existen variaciones importantes dentro de los grupos de la población que podrían ser pasados por alto debido al intervalo de muestreo fijo. En resumen, el muestreo sistemático es una técnica valiosa en estadística que ofrece una forma eficiente y estructurada de obtener muestras representativas de grandes poblaciones. Su aplicación adecuada requiere una planificación cuidadosa del intervalo de muestreo y la selección aleatoria del primer elemento.